Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, soy el doctor Eduardo Reyes, ya amablemente me presentaron, y soy internista endocrinólogo, y hoy quiero comentarles acerca de los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y riesgo cardiovascular. Pero antes quiero comentarles cómo conocí Oriflame Wellness y cómo encontramos esa oportunidad profesional con Wellness para con mis pacientes y para con nosotros. Les comento que yo conocí Wellness por mi esposa Lili. Ella es una reconocida oftalmóloga quien trajo a Oriflame y a Wellness a la casa, y sobre todo por productos de suplementos alimenticios. Me llamó mucho la atención estos productos porque son de origen sueco, cuya seguridad y calidad es incuestionable. Y además de ello, consumirlos nosotros y recomendarlos, pues teníamos un aporte económico que cada día ha ido creciendo. Quiero comentarles que ser médico es un privilegio. Sin embargo, la situación económica actual del país pues ha afectado a todos, y los médicos pues no hemos sido exentos de esta problemática. Además, las proyecciones económicas y laborales para el médico pues no son muy alentadoras. Quiero mostrarles un estudio de encuesta que se hizo en población mexicana, y para poder observar cuánto gana un médico más o menos. Y bueno, observamos aquí que se encuestaron alrededor de 745 médicos por vía electrónica. El futuro no se ve muy alentador. Alrededor del 50% de médicos tienen un plan de jubilación, o sea, la mitad no tenemos un plan de jubilación y no tenemos una remuneración por nuestras vacaciones, días libres o días de descanso. Por ello, muchos de los médicos, vean, el 65% de los médicos necesitamos el apoyo de nuestra pareja. En mi caso, mi esposa Lili me apoya y tiene un ingreso económico por su actividad profesional y por Oriflame, que cada día va creciendo afortunadamente. Y bueno, vean cómo entonces combinamos esta actividad profesional, que ya vimos que la actividad profesional médica, pues el ingreso no es muy alto y las proyecciones no son del todo favorables. Y entonces encontramos esta oportunidad con Oriflame y Wellness de poder integrar estos productos o suplementos alimenticios a nuestra actividad profesional. En los siguientes minutos voy a tocar el papel de los ácidos grasos poliinsaturados y el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es su efecto real en el riesgo cardiovascular? ¿Cuál es la dosis apropiada de omega 3 para alcanzar una óptima reducción de este riesgo cardiovascular? ¿Y cómo identificar a los candidatos para suplementos con omega 3? En México, las principales causas de muerte son enfermedad cardiovascular, enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares y diabetes mellitus. Estas ocupan un lugar importante de muerte en México, y estas se han ido incrementando por nuestro estilo de vida, un estilo de vida mucho más sedentario, mala alimentación, consumo de grasas saturadas de manera importante, uso o consumo de azúcares simples o azúcares refinados, tabaquismo, consumo de alcohol, y todo esto ha hecho que se eleven estas causas de muerte. Lo que hace importante cambiar nuestro estilo de vida y suplementarlos con productos que mejoren y reduzcan nuestro riesgo. Los ácidos grasos en general son moléculas naturales de naturaleza lípica que son componentes esenciales de la membrana celulares. Cada una de nuestras células está formada por ácidos grasos. Los ácidos grasos entonces intervienen en la integridad de las células. Pueden ser células del sistema nervioso central, pueden ser células de la piel, células del tejido adiposo. Además, los ácidos grasos juegan un papel importante en la producción de hormonas, en procesos inflamatorios, en procesos de reparación celular. En general, los ácidos grasos se clasifican en saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, dependiendo del número de enlaces que tú. Sin embargo, podemos decir que los saturados provienen principalmente de productos de origen animal. Los monoinsaturados, principalmente en aceite de oliva, aguacate, y los poliinsaturados
¿sí? Que provienen básicamente, aunque otros productos también, de productos de origen del mar, de peces. Estos son realmente importantes porque son esenciales, se requieren para esta reparación celular y el cuerpo humano no los puede sintetizar, así que necesitamos consumirlos. Las guías dietéticas de los Estados Unidos 2015-2020 señalan que las necesidades nutricionales deben satisfacerse principalmente de los alimentos. Y un dato muy importante, en promedio debemos de consumir 250 miligramos de ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Este es un dato importante, como veremos más adelante, no estamos consumiendo estas cantidades de omega 3. Es claro que existen beneficios por consumo de omega 3, especialmente de EPA y DHA. Sabemos que los omega 3 reducen la aterosclerosis, que es un proceso de acumulación de grasa en el interior de las arterias. La presión sanguínea se ve reducida en promedio 3 a 4 milímetros de mercurio con el consumo adecuado de omega 3. El daño al colágeno se ve reducido y hay algunas arritmias que reducen por el buen consumo de omega 3. Los ácidos grasos libres, que son dañinos y que se ha visto que juegan un papel importante en la resistencia a la insulina, bueno, también son reducidos omega, al igual que los triglicéridos. Señalábamos que los omegas 3 tienen un papel fundamental en la inflamación, son antiinflamatorios naturales los omega 3. Entonces, vean cómo tenemos algunos efectos que son benéficos por el consumo de omega 3. La agregación plaquetaria vemos que se ve reducida. Nosotros sabemos que consumimos y muchas veces recomendamos al paciente algunos antiplaquetarios para evitar eventos cerebrales vasculares, el stroke, o eventos isquémicos coronarios, el infarto. Además, los omega 3 mejoran la síntesis de una hormona que se llama adiponectina, que es una hormona que produce el tejido adiposo y que tiene un papel también fundamental en la sensibilidad a la insulina. Esto quiere decir que nos puede reducir el riesgo de diabetes. Mejoran la función endotelial. Hoy sabemos que muchas de las enfermedades crónico-degenerativas están asociadas a disfunción endotelial, lo que lleva a eventos cardiovasculares. Tienen un papel también los omega 3 en estabilizar las placas de aterosclerosis. Hoy sabemos que las placas de aterosclerosis que se encuentran en el interior de las arterias, el problema es que se fracturan y empiezan a aventar émbolos. Estas placas pueden estabilizarse y evitar esos émbolos gracias al buen consumo de omega 3. Y desde luego también tienen un papel en mejorar la vasodilatación y la perfusión a los tejidos. Entonces, como verán, los omega 3 pues juegan un papel importante y tenemos evidencia de ello. Este es el estudio JELIS. El estudio JELIS es un estudio que se hizo, es un gran estudio japonés donde se les da omega 3, en específico EPA, para prevención de eventos coronarios. Se consideraron alrededor de 8,000 pacientes y este es un dato muy importante. Los pacientes tenían niveles de colesterol alto y a un grupo de 1,000 pacientes, 9,326 pacientes, se les dio 1,800 miligramos de EPA y una estatina. Las estatinas son medicamentos para bajar el colesterol y se ocupan con mucha frecuencia. Les puedo decir que del 2000 para acá, entre los medicamentos más vendidos en el mundo han sido las estatinas, en especial la atorvastatina. Entonces, a este grupo se le dio EPA, 1,800 miligramos, estatina, y el otro grupo solo estatina. A los pacientes se siguieron por un periodo de 4.6 años y se analizó en qué momento podrían tener, cada grupo podrían tener un infarto, y si ese infarto era fatal o no fatal, o tuvieran algún evento cardiovascular. Podemos observar en la gráfica cómo el uso de EPA en los pacientes redujo la frecuencia de un evento en todos los pacientes alrededor del 20%. Todos tenemos un riesgo de 1. Cualquier factor, por ejemplo, consumir grasas saturadas, aumentar de peso, etcétera, nos incrementan el riesgo de un evento cardiovascular. Vean, el consumo de EPA redujo el evento vascular, es menor de 1.
en todos los pacientes, casi el 20% el riesgo de un evento cardiovascular. Para prevención primaria, esto quiere decir que un paciente no ha tenido un evento coronario, no ha tenido un evento cardiovascular, redujo casi el 20%. Y para los pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular, también redujo un 20%. El estudio JELIS, que es un estudio japonés, nos señala que el uso de EPA en la dosis de 1800 miligramos reduce un 20% un evento cardiovascular. Y este es un dato muy interesante que apoya el uso de ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Este otro estudio, y sé que muchos de los que me están escuchando no son médicos, pero han sido estudios cruciales para señalar la importancia de los omega 3. Es el estudio de insuficiencia cardíaca. En este estudio se estudiaron alrededor de 14,000 pacientes con insuficiencia cardíaca y se dividieron en dos grupos. Un grupo de pacientes de alrededor de 7,000 y otro grupo con 7,000 pacientes. El grupo A se les dio omega 3, 1 gramo al día, y al grupo B se les dio rosuvastatina, 10 miligramos al día. La rosuvastatina, como verán, es otra estatina también muy potente para reducir el riesgo cardiovascular. Sin embargo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca que se les dio omega 3, 1 gramo, todavía bajaron un 10% más la mortalidad cardiovascular por insuficiencia cardíaca. Estos pacientes que estaban en insuficiencia cardíaca grado 2, 3 y 4, la insuficiencia cardíaca se clasifica de acuerdo a la New York Heart en grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1 el paciente está asintomático, grado 2 el paciente tiene disnea o dificultad respiratoria a los grandes esfuerzos, grado 3 tiene disnea o dificultad respiratoria a los medianos esfuerzos, y grado 4 el paciente tiene limitaciones importantes por esa falta de aire, ¿no? Entonces eran pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3 y 4 divididos en dos grupos. Y los pacientes que utilizaron omega 3 a dosis de 1 gramo al día tuvieron una reducción en la mortalidad por insuficiencia cardíaca del 10%. Vean cómo se va acumulando la información respecto a los omega 3. Y por toda esta información, la American Heart hace algunas observaciones. Y señalo aquí, pongo énfasis en las que puse en el cuadro rojo. Los omega 3 es razonablemente recomendado para la prevención secundaria de enfermedad cardiovascular. O sea, un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular, el uso de omega 3 a razón de 1 gramo o más al día disminuye la frecuencia o la probabilidad de un nuevo evento. Y otra recomendación, los omega 3 es razonablemente recomendado en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, como lo vimos en el estudio GISI de insuficiencia. Otras observaciones que vale la pena comentar es que la misma American Heart señala, se requiere mayor evidencia para recomendar omega 3 en prevención primaria. Vimos en los estudios, en el JELIS, por ejemplo, que sí hay una reducción. Sin embargo, la American Heart recomienda, bueno, que haya más evidencia. Y también que haya más evidencia para pacientes con diabetes y prediabetes. Esto no quiere decir que no funcione, sino que la Asociación Americana del Corazón requiere mayor información para recomendarlo. Otro dato que señalan ellos es que el riesgo de hemorragia que se ha hablado por el consumo de omega 3 es realmente bajo y que el paciente siempre debe de participar en la decisión de darle omega 3. Debe ser algo de un estado de corresponsabilidad del paciente y el médico el consumo del producto. Hay otros estudios. Los metaanálisis son estudios estupendos porque son diseños que permiten agarrar muchos estudios como los ensayos clínicos controlados y los estudios de corte, y podemos juntar muchos pacientes para ver si realmente funcionan, en este caso los omega 3 o no, en el riesgo cardiovascular. Y vean cómo en el primer metaanálisis, donde se agarraron ensayos clínicos controlados, fueron 18 ensayos con 93,000 pacientes. Y podemos observar en la gráfica de arriba cómo el riesgo de tener un evento coronario se redujo cerca de un 16-20% con el uso de EPA y DHA en comparación con los grupos controles. Y por otro lado, en los estudios de cohorte, que fueron 732,000 pacientes,
se observó que también hay una reducción y hay una protección por el uso de omega 3 en el riesgo cardiovascular. El uso de omega 3 reduce el riesgo cardiovascular hasta en un 20%, 18% en este metaanálisis, con una cantidad de pacientes realmente grande. Bueno, hay otros estudios. Por ejemplo, este estudio de muerte cardíaca es un estudio muy interesante. En él, desafortunadamente, la gráfica se movió, pero en él podemos observar en 14 estudios controlados, cerca de 71 pacientes, que el riesgo de muerte cardíaca se redujo un 8% en un análisis inicial. Un 8% se redujo. Y esto parecerá no importante, 8%, pero dado que el omega 3 es un producto muy asequible, pues reducir un 8% de muerte cardíaca parece ser importante. Pero más aún, cuando tomamos omega 3, EPA más DHA a dosis de 1 gramo o más al día, nuestro riesgo se reduce un 20%. Y si tenemos triglicéridos altos, mayor de 150, y colesterol LDL, que es el colesterol que le llamamos malo, arriba de 130, nuestro riesgo todavía reduce más de un evento cardíaco. Entonces, este estudio de muerte cardíaca también nos señala que el uso de omega 3 en promedio con 1 gramo al día reduce este riesgo de muerte cardíaca. Ahora, ¿cuál es la seguridad de los grasos poliinsaturados? Se ha hablado mucho de la hemorragia y quiero ser enfático en esto. El riesgo de hemorragia es muy bajo. Solo se ha visto hemorragia o incremento del sangrado en dietas de los esquimales. Los esquimales consumen una gran cantidad de grasa, el 75, casi 80% de su dieta es grasa, y ellos consumen arriba de 20 gramos de ácidos grasos poliinsaturados. Sin embargo, a dosis de 1 gramo promedio no incrementa el riesgo, aunque consumamos antiplaquetarios, anticoagulantes o antagonistas de la vitamina K. En estudios donde se ha utilizado ácidos grasos poliinsaturados en promedio 7 gramos, no se ha observado un incremento en el sangrado. La American Heart se aconseja evitar en niños, en mujeres embarazadas o lactantes, el consumo de omegas provenientes de peces con alto contenido de mercurio. El Departamento de Salud de los Estados de Agricultura, que con alto contenido de mercurio son el pez espada, el blanquillo, el rey macarel y el tiburón. Los peces con bajo contenido de mercurio, pues está el salmón, las anchoas, el arenque, el sábalo, las sardinas, las ostras del Pacífico, la trucha, el macarel del Atlántico y del Pacífico. Debemos estarlos porque el omega que consumimos es con bajo contenido de mercurio. Por otro lado, se ha hablado la alergia. Si soy alérgico a los mariscos, ¿puedo consumir omega 3? Bueno, sí hay que considerarlo. Sin embargo, la verdadera alergia proviene del aceite de los peces, por lo que debemos de proceder con precaución. Pero ser alérgico al marisco no es una contraindicación para el omega 3. Entonces, bueno, esta parte de seguridad respecto a hemorragia ya está bastante solventada con los estudios que tenemos. Por otro lado, bueno, ya en la práctica clínica, en mi opinión, hay enfermedades muy claras que pueden beneficiarse con omega 3. Y esto lo hemos comentado ya en la evidencia, en los estudios que hemos señalado de análisis y ensayos clínicos controlados. ¿Quiénes se benefician de dosis de 1 gramo en promedio de omega 3? Bueno, pacientes con infarto o miocardio, que ya tuvo un infarto. ¿Qué otros pacientes se benefician del consumo? Pacientes con niveles altos de colesterol, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con triglicéridos altos, pacientes con aterosclerosis, sea clínica o sea documentada por un estudio Doppler. Algunas arritmias cardíacas mejoran y desde luego pacientes con hipertensión arterial. Todo este grupo de pacientes se ha identificado que se benefician con el consumo de omega 3. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos consumir omega 3? Y esta imagen a mí me agrada mucho porque nos da una idea clara de las recomendaciones
que nos da el Departamento de Salud y Servicios de los Estados Unidos y el Departamento de Agricultura. Las dosis de omega 3 que se recomiendan para prevención primaria. O sea, todo paciente que no ha tenido un evento cardiovascular, debemos de consumir en promedio entre 250 y 500 miligramos de EPA y DHA al día. Si ya tuvimos un evento cardiovascular documentado, debemos de consumir en promedio 1 gramo de EPA y DHA, o sea, de omega 3. Y si tenemos ya algún problema de hipertrigliceridemia severa, podemos consumir, algunos artículos señalan, arriba de 1,5 gramos al día. Pero ojo, es de EPA y DHA. El Departamento de Salud de Estados Unidos recomienda de 2 a 4 gramos. Recomiendan, claro, productos del mar, suplementos, alimentos forrados, porque son dosis realmente pues altas, ¿no? Ahora, ¿qué le debemos decir al paciente? ¿O cuál sería la recomendación? Esta es la etiqueta que se pone en español en los productos de wellness de omega 3. Y ustedes observarán, dice 2 cápsulas tienen 1 gramo. Sin embargo, lo importante es ver cuánto contiene EPA y cuánto contiene de DHA. 2 cápsulas de omega 3 contienen, en la imagen pasada, pues la recomendación es que consumamos de 250 a 500. Estamos hablando que debemos de consumir de 2 a 4 cápsulas al día para poder obtener esa prevención que queremos de eventos cardiovasculares. Si ya tuvimos un evento cardiovascular, bueno, entonces tenemos que tomar 1 gramo y entonces serían 8 perlas o 8 cápsulas de omega 3 de wellness. Y de esta manera tendríamos que ir escalando dependiendo. Sin embargo, estas indicaciones ya de omega 3 habitualmente se hacen ya con objetivos terapéuticos. Pero en población general, 250 a 300 miligramos es la dosis recomendada. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener omega 3? Decíamos, tiene que ser de los alimentos. Sin embargo, es claro que la población, hay estudios donde se observa que la población americana consume alrededor de 2 kilos anuales de productos del mar y 60 kilos anuales de producto 1. O sea, consumimos realmente muchas carnes rojas y pocos productos del mar. Entonces, bueno, el consumo de omega 3 se tiene que hacer en base a estos productos de mar y algunos productos fortificados. En Estados Unidos están manejando leche y yogur fortificada con DHA, huevos fortificados con DHA y también jugo de naranja fortificado con EPA y DHA. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos que garantizar esos 250, 500 miligramos de EPA-DHA diariamente y tendríamos que hacerlo también con un suplemento. Vean cómo en esta imagen observamos que 4 de cada 5 americanos consumen cantidades bajas de omega 3. Son realmente cantidades que bueno, no nos cubren las necesidades que requerimos día a día. Y 4 de cada 10 americanos tienen un inadecuado estado de omega 3. Un estudio realizado por Murphy señala que el 95.7% de los estadounidenses tienen niveles de omega 3 por debajo de las concentraciones asociadas a cardioprotección. Esto entonces, bueno, no nos hace tan diferentes a los mexicanos. Nosotros debemos de tener también niveles muy bajos de omega 3, que están asociados a cardioprotección. De esta manera, nosotros, bueno, tendríamos que consumir omega 3 en base a alimento, en base a alimentos fortificados y en base a suplementos. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Bueno, que la prevención de las enfermedades cardiovasculares es una oportunidad real. La dieta y el estilo de vida son factores de riesgo modificables. Nosotros tenemos factores de riesgo que no podemos modificar. Ser hombre es un factor de riesgo. Tenemos mayor evento cardiovascular que en las mujeres. La edad, a mayor edad, mayor riesgo cardiovascular. Pero lo que sí podemos mejorar es nuestro estilo de vida, como se señala, y American Heart
lo dice, existe suficiente evidencia científica de los beneficios cardiovasculares de los omega 3, específicamente de EPA y de DHA. Algo muy importante, que el estado y consumo de omega 3 en la mayoría de las personas es de muy bajo a bajo, o sea, consumimos muy poco omega 3. Y el consumo de omega 3 debe ser mediante el consumo de pescados. Ya vimos que debemos de privilegiar el salmón, las anchoas, la sardina, el atún, consumir alimentos fortificados y desde luego para garantizar esos 200 ingredientes DHA y EPA debemos de consumir 2 cápsulas de omega 3 de wellness, por supuesto. De esta manera, pues solo me queda decirles gracias por la atención. Señalamos y es algo muy importante. Decíamos que lo que nosotros debemos observar es cuánto contiene de DHA y de EPA, porque son los omega 3 o los ácidos grasos poliinsaturados que han demostrado esta protección cardiovascular. Y vean, aquí es la suma de 2 cápsulas. Entonces estamos hablando que se tendrán 75 de EPA y 50 de DHA en una sola cápsula. Entonces la dosis, por eso recomendada, y la que viene en el Wellness Pack, es de 2 cápsulas de omega 3 para garantizar esos 250 miligramos, que es lo que recomienda la American Heart y que recomienda el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Hay preguntas como esta de pacientes con presión baja y alta. Sin duda habrá que analizar el caso en particular, porque la variabilidad en la presión podría hablarnos de muchas cosas. ¿Cuánto contiene una cápsula? Ya lo contestamos. En la dosis que maneja omega 3 de Wellness se recomienda de 2 a 3 cápsulas al día. ¿A qué se llama evento cardiovascular? Un evento cardiovascular, yo comentaba que las principales causas de muerte en el mundo, especialmente en México, es enfermedad cardiovascular. Infartos es una causa, insuficiencia cardíaca, pero principalmente infartos. Y lo que queremos prevenir es infartos. Entonces, habitualmente cuando vamos de un evento cardiovascular es de un infarto, aunque no descartamos también la enfermedad cerebrovascular, la hemorragia o la embolia, pues el stroke, que se le llama. Bueno, les comento, yo integré, una vez que conocí, mi práctica profesional viene desde 1994-96 y en el 96 pues, ya veía mucho paciente con colesterol alto, triglicéridos altos. Tendríamos a manejar mucho unos medicamentos que les llamamos fibratos, y en ese entonces manejábamos ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que venían preparados y los vendían en algunas farmacias. Cuando se vino una ola de conocimiento sobre los omega 3 y presentaciones cómodas, empezamos a utilizar los omega 3. Los pacientes que yo veo, soy endocrinólogo, pacientes con alto riesgo cardiovascular, pacientes con diabetes, pacientes que ya tuvieron un infarto. Entonces las dosis que yo manejo de omega 3 son de 1 gramo, pero específicamente es la suma de EPA y DHA que me dé 1 gramo. Por eso a veces mis pacientes toman hasta 8 cápsulas al día, incluso algunos pacientes toman un poco más de cápsulas, porque trato de llevarlos a 1 gramo, gramo y medio, donde veo el impacto en reducción de triglicéridos, veo el impacto en mejorar colesterol LDL, y en el seguimiento a largo plazo, como se observó en los estudios, hay una reducción en el riesgo de muerte cardíaca, de muerte por insuficiencia cardíaca o de un nuevo evento coronario o isquémico o infarto. Entonces, ¿cuánto debo de consumir? Bueno, lo señalamos en promedio 250 miligramos a 500 miligramos. 2 cápsulas de omega 3 Wellness nos garantizan esos 250 miligramos de EPA y DHA. Si una persona es hipotiroidea. El hipotiroidismo, que es una baja función de la glándula tiroides, no contrainduce de ácidos grasos poliinsaturados, en específico de omega 3. Sin embargo, lo importante ahí
es darle la sustitución hormonal al paciente, darle hormona tiroidea, dejarlo eutiroideo, o sea, normal de la función de la tiroides, y también que consuma omegas. En general, decíamos, todas las personas debemos tener un nivel adecuado de omegas para que nos den esa protección cardiovascular. Y ese nivel lo alcanzamos consumiendo diariamente 250 miligramos, que nos los da o nos los proporciona 2 perlas o 2 PRES de wellness. Comentábamos que el American Heart no lo reporta como lo recomiendo, porque requieren mayor evidencia. Sin embargo, cuando vemos los mecanismos por los que actúa el omega 3 y cómo nos mejora la sensibilidad a la insulina, aumentando adiponectina, reduciendo los ácidos grasos libres, reduciendo los triglicéridos, estos son benéficos en los pacientes diabéticos. El paciente diabético tiene niveles de triglicéridos altos y colesterol bueno bajo. Se ha visto que el omega 3, en específico EPA y DHA, bajan los triglicéridos, mejoran colesterol bueno, colesterol HDL o de alta densidad, y bajan colesterol malo o LDL o de baja densidad. Entonces, ¿es un suplemento adecuado para el diabético? Sí, no hay duda. Un objetivo, yo veo pacientes con diabetes, veo pacientes con dislipidemia. Dislipidemia es colesterol alto, triglicéridos altos, colesterol bueno bajo. Entonces, bueno, usamos muchos fármacos. Por ejemplo, decíamos las estatinas, ¿no? Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Sin embargo, no es raro el paciente que tenga colesterol alto y triglicéridos altos. Entonces tendríamos que dar 2 medicamentos y eso incrementa riesgos de daño muscular, alteraciones de la función hepática, etcétera. Entonces, doy una estatina y doy omega 3 y de esa manera potencio el efecto de la estatina bajando colesterol y bajando triglicéridos, que ahí es muy potente el omega 3. ¿Una persona con hipoglicemia la puede tomar? No, pues no hay una contraindicación, insisto. Los pacientes en general, cualquier persona debe consumir omega 3. Si el paciente tiene bajas de azúcar, hipoglucemia, bueno, tendríamos que estudiar porque existen muchas causas de hipoglucemia. Que se ayuda a la gente con migraña. Decíamos que los omega 3 juegan un papel importante en la integridad de las células. Las células contienen una capa y los fosfolípidos, bueno, contienen ácidos grasos que mantienen ese equilibrio que hay dentro de la célula y fuera de la célula. Entonces, en general, el consumo de omega 3 se ha visto con efectos benéficos en neurología, en psiquiatría, en gastroenterología. Sin embargo, yo me enfoqué en el paciente con riesgo cardiovascular, que es el paciente que más veo. ¿Problemas de circulación lo recomiendas? En problemas de circulación, decíamos que los omegas se señalaban como que podrían prolongar el tiempo de sangrado o podrían reducir la agregabilidad plaquetaria. Aunque pueden hacer esto y ser benéficos, hay tratamientos específicos para ese tipo de problemas, ¿no?, circulatorios. ¿Cuánto tiempo es recomendable tomar la dosis? Pues es preventiva, ¿no? Sí, la dosis de 250 miligramos a 500, esa es diario y debe ser de por vida. Dosis mayores ya se requieren de acuerdo a si el paciente tiene riesgo cardiovascular, ha tenido un evento cardiovascular o tiene triglicéridos y colesterol alto. ¿Enfermedades del hígado? ¿Enfermedades del hígado lo puede tomar? Sí, no hay una contraindicación por enfermedades hepáticas para el consumo de omega 3. Bueno, entiendo, cada día vemos pacientes, pues como la esperanza de vida se ha incrementado significativamente. Hoy tenemos pacientes de 70, 80, 90 años incluso, y desde luego que a mayor edad también tenemos más enfermedades. Y entonces, bueno, tomamos medicamentos. Sin embargo, no hay una contraindicación para la toma de omega 3 en dosis de 250 a 500 miligramos. Dosis mayores habitualmente son indicadas.
El estreñimiento habitualmente lo que requiere, bueno, es el consumo de fibra, sea soluble, insoluble, frutas, verduras, cereales, buena hidratación para hidratar las heces y tener una evacuación pues, más cómoda. Y el omega 3, insisto, es parte del suplemento. Muy bien, pues les agradezco infinitamente la atención. Muchas gracias a Julie por la invitación y bueno, espero nos saludemos pronto.